¿Qué tal? Buenas noches. Hola, mis buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a comenzar una sesión clase más de tanto de derecho civil uno, perdón, y garantías individuales, tomando garantías individuales y sociales, así denominada la asignatura, tomando en consideración que el ejercicio de cada sesión clase, pues es iniciar, ya que tenemos, pues obviamente, eh, pues una hora de sesión clase, iniciamos con garantías y cerramos con derecho civil uno. En el entendido, pues que hemos estado tratando la relevancia y obviamente pues el objetivo contenido, principalmente eh, de las garantías, principalmente de cuatro, ¿no? Garantía de libertad, garantía de propiedad, que va muy relacionado esta garantía de propiedad. Me gusta también relacionarla con la otra asignatura que tenemos, que es Derecho Civil uno, tomando en consideración lo que puede abarcar el derecho civil en relación, obviamente, pues a las personas, este, a un tema también de familia, de propiedad, entonces la propiedad, el dominio, lo que se puede ejercer también en relación a la posesión que hemos estado revisando. Bueno, obviamente son temas jurídicos. De hecho, la propiedad la podemos ver desde dos vertientes, que fue mi objetivo en sesiones clase anteriores. La propiedad como una garantía, precisamente que nos da o nos brinda este acceso a la propiedad, lo que ello conlleva, de la protección, de obviamente eh, que la ley nos otorga, bueno, más bien el derecho de reconocerla y obviamente la protección, ahora sí, que nos brinda a través pues del Estado, de sus autoridades, de sus servidores públicos, ¿no? Y obviamente pues los medios de defensa que nosotros como ciudadanos, como gobernados tenemos en relación a ello, al derecho de disfrute de la propiedad, ¿no? Lo que conlleva este derecho y las garantías que protegen este derecho inherente al ser humano. Ahora, dentro del punto de vista del derecho civil también es parte importante como, como otra vertiente, vislumbrar a la propiedad, a lo que puede llevar a cabo la propiedad. Obviamente, figuras jurídicas o términos jurídicos como lo que es el dominio, como lo que es la propiedad, como lo que es la posesión. Hay que saberlos, pues utilizar, saber obviamente pues qué es lo que conlleva cada uno de ellos, diferenciarlos y por lo tanto pues poder describirlos, ¿no? Definirlos, eso para que pues podamos aplicarlo en su momento en pues en derechos más integrales más adelante, porque obviamente son temas que pueden saltar en algún momento, no solamente en derecho civil, no solamente a lo mejor platicaba la sesión clase pasada en garantías individuales que está conexa, muy relacionado y lleva muy de la mano a derecho constitucional, por supuesto, a estudiar constitucionalmente qué son esas protecciones, pero en garantías, esas protecciones, esas garantías no única y exclusivamente se ven en la Constitución, parten en otras leyes, parten en tratados internacionales, que es importante tomar en cuenta, pero está muy de la mano con derecho constitucional y también está muy de la mano con un juicio de amparo, ¿no? Entonces, son creo que las bases, sentar las bases para que ustedes más adelante puedan, tengan las herramientas necesarias para poder abordar esas asignaturas, ¿no? Para poder interponer un juicio de amparo tengo que saber bien qué derecho se violó, qué derecho se me violentó, quiénes obviamente pues han sido los responsables, qué autoridades, qué autoridad o autoridades tuvieron que haber actuado y en qué manera tuvieron que haber actuado para tener claro de principio a fin cómo se dio esa violación al derecho humano, un derecho fundamental, y ahora sí, proceder, obviamente, pues, cuáles son las alternativas y los medios de protección que pueda tener. Bueno, pues en relación a todo ello, mi objetivo también después de vacaciones es poder lograr
hacer un refresh de los temas que hemos estado viendo a efecto de que podamos cerrar la asignatura, porque ya estaríamos en el mes de cierre, ¿no? Abocarnos obviamente pues a los temas. Mi intención más concreta es el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje significativo que ustedes se puedan llevar con cada una de las sesiones clase y obviamente pues con las actividades de análisis, principalmente de investigación, ¿no? Eso desarrolla las habilidades de un estudiante, y obviamente pues de un futuro profesionista, un abogado, un licenciado en Derecho. Entonces, ello es la finalidad de las actividades y de las sesiones clase. Entonces, pues para poder hacer un, eh, obviamente, pues eh, un estudio, un análisis rápido de los temas que hemos visto, si quedaron claros, si no, pues tomar el tiempo, porque todavía tendremos el tiempo necesario para poder aterrizar pues dudas, si es que las hubieres, y o si no, profundizar un poquito más en los temas para darle ese cierre preciso a cada una de las materias. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, comparto un material importante aquí, de la relevancia. Principalmente estábamos refiriéndonos hace un momento lo importante que es conocer las garantías. Aquí este material no lo vamos a ver de principio a fin, sería, la verdad es que nos llevaría muchísimo tiempo poderlo analizar, obviamente virtualmente nosotros, pero sí, a lo mejor un poquito, un pedacito, y para que lo demás ustedes lo puedan abordar con calma, con tranquilidad, darle lectura y verificar pues las garantías contenidas, ¿no? En cada uno de estos artículos constitucionales. También a lo mejor como parte de alguna actividad, principalmente en este caso, estamos revisando y dándole continuidad a las garantías de seguridad jurídica, ¿vale? Entonces, de las garantías de seguridad jurídica y tomando en consideración que el catálogo de derechos no es único y exclusivo, si me refiero, por ejemplo, al derecho de petición, el derecho de petición eh, es un derecho único y exclusivo, a lo mejor, de la seguridad jurídica como una garantía de seguridad jurídica, no, porque también me da un derecho a una libertad de precisamente peticionar pues, lo que a mi derecho pueda corresponder. Yo puedo peticionar como ciudadana, pues evidentemente lo que yo crea conveniente, independientemente de saber o no tener esa certeza como ciudadana, no estoy obligada a tener esa certeza si procede o no procede el derecho. Entonces, yo peticiono y la autoridad, bueno, pues ya me contestaría fundando y motivando su respuesta, si procede, no procede y el por qué. Entonces, yo creo que ese derecho de petición podría encajar en un derecho, en una garantía de libertad, podría encajar, por supuesto, que en la garantía de seguridad jurídica. Entonces, la parte importante también de los derechos fundamentales o los derechos humanos, relacionado con las garantías que tienen las personas y el grupo de personas también, que al final vamos a dar ese cierre de por qué garantías individuales y garantías sociales, y evidentemente, bueno, pues el sistema de peso y contrapeso, ¿no? Hay derechos que se pueden contraponer, un derecho subjetivo de un individuo a un derecho colectivo. Entonces, en en ese presupuesto o con esas bases, ¿cómo se resolvería para tratar de respetar todos los derechos? ¿No? A veces sencillamente no se puede, dicen, darle gusto a todos, ¿no? Y a veces no es tanto el gusto, sino es lo que viene apegado a la ley, ¿no? Entonces, yo siempre he mencionado, no siempre lo justo es legal y no siempre lo legal es justo. Entonces, hay que saber distinguir también ese tipo de circunstancias y apegar lo más que se pueda, ¿no? La interpretación de las leyes a un tema, pues, eh, aterrizarlo a un caso más específico y que sea, o que se trate de ser lo más justo y que sea pegado a la ley. A veces la justicia creo que es subjetiva, ¿no? Es darle a cada quien lo que le corresponde y qué es lo que le corresponde a cada quien, ¿no? ¿Quién me dice qué es lo que verdaderamente le puede corresponder? Bueno, entonces dentro de ese sistema o de ese orden de ideas,
vamos a revisar la relevancia de las garantías de seguridad jurídica con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis, ¿no? Que precisamente nos corrobora, nos brinda cuál es esa relevancia o la parte importante. Lo estoy haciendo un poquito más grande para que se pueda ver en pantalla, mencionando la tesis, el número de tesis, ahí lo encontramos, 1A, diagonal J31, que es la jurisprudencia 31, diagonal 99. Podemos encontrar todavía más, ya sabemos cómo buscarla en el Semanario Judicial de la Federación, y verifica o corresponde a que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República son base de las cuales descansa el sistema jurídico mexicano. Por tal motivo, estas no pueden ser limitadas porque su texto no se contengan expresamente en los derechos fundamentales que tutelan. Hay que analizar primero esta primera parte. Menciona, son la base, obviamente, de las cuales pues, puede descansar el sistema jurídico mexicano o descansa el sistema jurídico mexicano. Por ese motivo, estas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente repito lo que hace ratito dije con el derecho de petición. El ciudadano puede peticionar lo que crea conveniente que su derecho consagre, ¿ok? O lo que yo he escuchado tal vez, y pues muchos ciudadanos, muchas personas, no tenemos ese conocimiento jurídico en relación siquiera a conocer nuestros derechos, ¿no? Lo que nos puede corresponder. ¿Tenemos una idea? Sí. Tal vez los medios de comunicación ayuden a saber, ¿no? A lo mejor desde la educación, la formación básica, nos brinden por ahí un poquito de contexto en relación a los derechos de los niños, de las niñas, y las obligaciones también, ¿no? Aunque hay que hacer especial énfasis en los derechos, ¿por qué? Pues porque, bueno, tienden a ser vulnerados. Ahora, dentro de las obligaciones también existe parte importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de cada acción u omisión, ¿no? Entonces, todo tiene una consecuencia, inclusive hasta el omitir realizar ciertas actividades o acciones que la propia ley nos obliga a realizar. Entonces, el omitir realizar una obligación tiene sus consecuencias. Por eso menciono, acción u omisión pueden tener consecuencias para el derecho. Ahora habría que aterrizar más específicamente, pues los ejemplos, ¿no? Que pudiera ser, los delitos se pueden cometer en materia penal, los delitos se pueden cometer por acción o por omisión, ¿no? El omitir, a lo mejor brindar auxilio cuando eres paramédico, te pone todavía a lo mejor en un poco de aprietos, ¿no? Si es que no brindas auxilio a esa persona y la dejas morir, teniendo esos conocimientos, o médico, ¿no? Entonces se está todavía más obligado que una persona que carece de conocimientos médicos, que no sabe a lo mejor reaccionar o actuar ante una emergencia y que tal vez pues intentó ayudar, pero no fue posible, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, pues habría que revisar todo lo que cobijan pues cada uno de los supuestos que pueden llegar a suscitarse, ¿no? Para ello, pues podemos descansar también en lo que las jurisprudencias son interpretaciones legales, ¿no? En lo que ya sucedió, en lo que ya se estudió, en lo que ya se analizó y lo que ya se resolvió y se llegó a obviamente, pues a una conclusión determinada y que se emita esa jurisprudencia. Ahora, menciona que por no estar contenidas expresamente, es decir, la ley a veces, creo que eso lo mencioné en la clase pasada, lo que no, eh, la ley no me niega, entonces me lo permite. Puedo entenderlo de esa manera. Para la autoridad no es así. La autoridad sí tiene facultades, atribuciones y obligaciones, porque bueno, tiene, evidentemente, al ser autoridad, tiene un revestimiento que le entrega poder, que le entrega fuerza, ¿no? Esa coercibilidad que precisamente la hace autoridad ante los gobernados o ante un grupo de personas, pero también en su actuar para que esa autoridad no sea arbitraria
le pone límites, limitantes, le otorga facultades, atribuciones expresas, contenidas expresamente en la ley, que no puede interpretarlas, por ejemplo, si no viene, o sea, la autora no puede actuar interpretando en omisión a la ley. Es que la ley no, a mí como autoridad, a mí como servidor público, por ejemplo, no me prohíbe que pueda hacer esto. Entonces, eso está totalmente, la autoridad tiene que regirse expresamente por lo que está en la ley. Si no está en la ley expreso, no es mi facultad, no es mi atribución. Entonces, los ciudadanos, por el contrario, tienen un poquito más libertad respecto a la interpretación. Lo que no está prohibido está permitido. Paulatinamente pudiera ser cierto esto, pero habría que, repito, pues revisar el caso concreto. Entonces, menciona, obviamente, pues dice, descansa en un sistema jurídico mexicano que no pueden ser limitadas porque el texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelen. Esto, esto es en realidad enfocado único y exclusivo a derechos fundamentales o derechos humanos. No puedo referirme a cualquier tipo de acción o de acto, ¿no? Ahorita menciono un ejemplo en materia penal, pero evidentemente aquí lo que se integra o que se trata de integrar es precisamente aquel derecho, aquel concepto que yo en lo particular necesitaba que quedara muy claro desde un principio, la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano. ¿Cuál es esa? En la que un derecho fundamental se encuentra, es un derecho fundamental es un derecho humano, ¿sale? Pero la diferencia es que el derecho fundamental está fundamentado en la ley, principalmente en la ley suprema, que es nuestra Constitución Federal, o en algún tratado internacional que sabemos que se encuentra la jerarquía legal, se encuentra a la par de la Constitución, tomando en consideración de que si bien es cierto que el Estado mexicano es soberano, también cierto es que no se puede firmar ningún tratado internacional que contravenga las disposiciones de la Constitución. ¿Va? Entonces, en ese entendido, tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos existen tratados internacionales precisamente de derechos humanos. Entonces, significa que esos derechos humanos están fundamentados en una ley que México reconoce y está obligada a aplicar a sus ciudadanos, a sus gobernados. Entonces, en ese orden de ideas, podemos entender que un derecho fundamental es un derecho que se encuentra fundamentado, ¿no? En alguna ley. Ahora, vamos a revisar. Entonces, si el derecho fundamental es un derecho humano, pero que se encuentra fundamentado ya sea en la Constitución o en un tratado internacional y que podemos invocar, por supuesto, en cualquier momento que creamos oportuno o que se nos esté violentando, bueno, pues, ¿cuáles son esas leyes que me protegen y me garantizan ese derecho, ¿no? Entonces las puedo invocar. El derecho fundamental, por el contrario, lo puedo invocar en el sistema jurídico mexicano, lo puedo mencionar aunque no se encuentre fundamentado en la Constitución o en algún tratado en el que México sea parte, pero pueda ser reconocido a lo mejor por una organización internacional que, repito, expresamente en México no ha habido tratado que se firme o precisamente estén en el proceso de la firma de un tratado, pudiera darse ese supuesto, ¿no? Un ejemplo, la verdad es que un poquito alejado de la realidad, porque no tengo esa cifra real, eh, pero a decir un ejemplo, que existan 100 derechos humanos, ¿no? En que un organismo internacional, a lo mejor la Organización de las Naciones Unidas, que es la organización con más adeptos eh, en el mundo, que tiene obviamente pues, la organización más grande que existe, porque tiene más países que forman parte de esa organización, tenga un catálogo de derechos fundamentales que consta a lo mejor de 100, ¿no? Ese es un ejemplo. En México, en la Constitución mexicana, tal vez estén reconocidos 70,
¿no? Que estén fundamentados en el artículo tal, 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 y bueno, en total sean 70. Con los tratados internacionales de los que México ha firmado, vamos a agregarle unos 20 más, ¿no? Que prácticamente fundamentados en leyes mexicanas o que son reconocidos en México, sean 90 de los 100. Entonces, eso nos deja un margen de 10 derechos humanos no fundados en alguna ley mexicana o algún tratado en los que México sea parte, pero que son reconocidos internacionalmente. ¿Va? Entonces, esa es prácticamente esa pequeña diferencia. Siguen siendo derechos humanos, los 100 siguen siendo derechos humanos. 90 de ellos están fundamentados en una ley mexicana, como lo puede ser, obviamente, por la Constitución o algún tratado internacional que México haya firmado. Y 10 de ellos no. Pero a interpretación de la Constitución, y aquí nos dice esta jurisprudencia, esos derechos no pueden ser limitados porque en su texto no se contengan expresamente por los derechos fundamentales que se puedan tutelar. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que se contenga en un precepto constitucional debe encontrarse en los demás, de tal forma que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en estado de indefensión. Es decir, no encuentro fundamento en que mi garantía de seguridad jurídica lo pueda aplicar, ¿no? Si no se encuentra en un precepto constitucional y se encuentra en una ley pero no se encuentra en la Constitución, me dejan una incertidumbre jurídica de saber, por jerarquía de ley, obviamente, pues tal vez ese derecho en una ley federal o en una ley local carece de sustento en la Constitución. Entonces, me dejan una incertidumbre y por lo tanto en un estado de indefensión, ¿no? Entonces, dentro de ese ramo significa que aunque no esté expresamente, obviamente pues estos derechos fundamentales se tutelan. Esa es la seguridad jurídica también que se intenta brindar. En realidad hay ciertas leyes o artículos y eso nos brinca a un tema también de que existan controversias constitucionales que posiblemente hemos escuchado un poquito de ellas, que obviamente pues actualmente yo puedo decir que en las noticias actuales está el tema, obviamente, pues de la controversia constitucional que se interpone entre la Suprema Corte por temas electorales, ¿no? El referido o el nombrado Plan B en materia electoral del presidente de la República y que evidentemente, bueno, pues por ahí se está controvirtiendo en la Suprema Corte como una acción de inconstitucionalidad y como una controversia constitucional, que son pues dos acciones que van de la mano también, que tienen pues por ahí también una línea de diferencia y que pues tal vez más adelante podamos abordar, pero que prácticamente pues la intención es suspender los efectos de esa reforma electoral hasta en tanto no se demuestre su constitucionalidad y su congruencia con la Constitución, que no contravenga la Constitución, porque si contraviene la Constitución, aunque sea una ley federal, sencillamente resulta inaplicable o tiene que resultar inaplicable porque si no se estaría violentando derechos, principalmente aquí electorales. Entonces, dentro de esta circunstancia que cobija, habría que ver primero, he escuchado sobre la noticia, sí, no, y bueno, sí he escuchado respecto qué es lo que cobija este plan B, ¿no? Que menciona o que tanto menciona o se está dando esta circunstancia precisamente pues porque se está combatiendo, se está interponiendo un recurso ante el Supremo Tribunal de la Federación y tal vez en su momento el presidente menciona, no un solo ministro echó para abajo esa reforma, cuando, ni siquiera la Suprema Corte, ¿no? Decretando pues sus efectos, la suspensión de los efectos, es decir, la inaplicabilidad de la norma hasta que se resuelva
si es o no constitucional y evidentemente pues eso es a petición de parte, ¿no? Alguien interpuso, alguien movió el órgano judicial para que conociera de ese asunto. El órgano judicial no puede de oficio o a su facultad o a su discreción, es decir, a su decisión, llegar y decir, bueno, se emitió esta norma, se promulgó y sin que nadie me lo peticione, yo solito actúo a ver si es constitucional o no. Eso no se puede hacer, no es facultad del Poder Judicial, sino que a una persona que se cree afectada de su esfera de derechos o un grupo de personas, lo puede hacer tanto una institución, una propia institución pública, lo puede hacer una institución privada, una empresa, una persona moral, una persona física, no importa, evidentemente, bueno, no es que no importe, pero para la protección de derecho, para activar un, una acción de inconstitucionalidad, un amparo, no es indispensable que se tengan que juntar un grupo de personas para verificar pues que se está afectando un derecho, ¿no? Con que se afecte el derecho a una sola, pues ya se estudiaría. Eso es suficiente pues para que el órgano judicial empiece a estudiar si es o no, pero obviamente pues se tiene que presentar, no solamente es darle aviso, sino que presentar de forma escrita, y ahí vamos a darle la formalidad, ¿no? Ahí lo que viene más adelante, lo que van a ver más adelante, a lo mejor con el juicio de amparo a través de una demanda que tenga que tener estas formalidades y que la ley de amparo pues me va a ir dando la guía para verificar cómo es que se lleva a cabo ese tipo de juicios, mediante qué vía, existe la vía directa, la vía indirecta, cuál sería la vía procedente y los causales también a lo mejor de suspensión, este, o sencillamente también a lo mejor de inadmisión de la propia demanda, ¿no? A un derecho vulnerado, pero que se tenga que interponer en el momento oportuno. Eso es lo que procesalmente más adelante ustedes van a poder ver, ¿no? Pero ahorita la parte importante es cuál es el derecho vulnerado, cuál es la garantía que cobija ese derecho, en dónde se encuentra o en dónde es posible encontrar la contenida y evidentemente pues esa parte argumentativa que tengamos ya en mente, poderla más adelante con los conocimientos, eh, pues a lo mejor de amparo, podemos verificar cuáles son los medios de defensa que tenemos para poderlo agotar, ¿no? O también los medios ordinarios, ¿cuáles son los medios ordinarios? De hecho, el juicio de amparo es un medio extraordinario, ¿no? Por obviamente las circunstancias de los tribunales que conozcan, jueces y magistrados federales, ¿no? Pero a veces hay que agotar primero el principio de definitividad. Más adelante en juicio de amparo verificarán cuál es ese principio de definitividad, pero tiene que ver con los medios ordinarios que tenemos contenido. Por ejemplo, si me están violentando un derecho laboral, tengo la Ley Federal del Trabajo. Tengo que abocarme a cuáles son los medios que la Ley Federal del Trabajo me brinda, obviamente, pues para poder defenderme, ¿no? Una vez agotado ello, pues ahora si no queda más y se me sigue vulnerando ese derecho, invoco el amparo en la vía directa. Si de plano es importante que ese derecho, a lo mejor inminentemente con el paso del tiempo, no pueda yo agotar esos recursos, porque el derecho, si no, pues a lo mejor ya no puede repararse si dejo correr el tiempo, entonces directamente interpongo un amparo por la vía indirecta, es decir, sin agotar ese principio de definitividad, que puede ser inclusive una causal de desechamiento, ¿no? Que la autoridad de amparo te diga, no agotaste el principio de definitividad, se desecha la demanda de amparo. O justificar, por eso la parte argumentativa en derechos humanos, en derechos constitucionales, es muy importante. Fundar y motivar mi petición, pues para que la autoridad me la admita y proceda a, obviamente, pues a realizar lo que la ley contenga,
¿no? O que aplique, interprete de forma correcta la ley, ¿no? Para verificar y que me dé ese amparo, esa protección de la justicia federal. No es tan sencillo, pero bueno, eh, contemplando, analizando y obviamente pues profundizando más en los temas, es como podemos irlo pues practicando en el día a día, ¿no? A saber identificar, inclusive, si es materia de amparo, si tengo que promover una acción de inconstitucionalidad, o sea, cuáles son esos medios que la ley me brinda, precisamente garantías individuales y sociales, pues es identificar esos medios de protección que yo como ciudadano tengo, como gobernador tengo, respecto a mis derechos, ¿no? ¿Cuál es mi derecho fundamental? A lo mejor en qué artículo constitucional lo puedo encontrar, qué garantía, qué me garantiza, ¿no? Y cuáles son los medios para poder yo defenderme y la temporalidad para poder hacerlo. Las autoridades a las que me tengo que ir refiriendo y entonces son básicamente materias, creo que integrales, ¿no? Que vamos a ir enlazando unas con otras, pero principalmente garantías es identificar, yo creo que esos derechos y las garantías que tengo. ¿Cuáles son esas herramientas y medios de protección que puedo llegar a tener? Principalmente las de seguridad jurídica, pues aquí nos es clara, creo que la Corte, ¿no? No importa que no se encuentren expresamente contenidas, si por ahí provoca incertidumbre al justiciable, ¿quién es el justiciable? Pues el gobernado, incertidumbre y lo dejan en estado de indefensión, no es posible que se den esas circunstancias, ¿no? Esas garantías prohíben a las autoridades llevar a cabo actos que afecten o de afectación en contra de particulares. Si han de cometerlos, deberán cumplir los requisitos previamente establecidos a fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a que se dirijan dichos actos. Ello salvaguarda los derechos públicos subjetivos. Ahora, ¿por qué? Bueno, derechos públicos, pues porque obviamente eh, pues es de acceso a todo el mundo, ¿no? Subjetivos, ahí sí es importante mencionarlo. La autoridad por sí misma no va a actuar por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que corresponde al justiciable, al gobernado, al individuo o a la persona jurídico colectiva o persona moral o persona física ejecutar esos medios o esas defensas que podamos tener. La autoridad no va a actuar por nosotros, ni nadie más. Si yo observo que otra persona, otro individuo diverso a mí, lo están golpeando, a lo mejor su pareja, no lo sé, eh, y yo quiero ayudarle, ¿no? Pudiera ayudarle, pero ¿cómo le ayudo? Bueno, pues llamo a una autoridad, llega la autoridad, pero ya no está pasando absolutamente nada, y le digo, bueno, pues estaba pasando esto, que es prácticamente hacer la denuncia, ¿no? Una denuncia verbal, que es ponerle en conocimiento a la autoridad de los hechos o un hecho posiblemente constitutivo o importante que afecta al derecho, ¿no? En este caso, a lo mejor un delito, ¿no? Lesiones, yo qué sé, pero pues ya estoy tratando de poner mi granito de arena por alguien que no soy yo. Ahora, si pregunta a no, aquí no estaba pasando nada. Y a lo mejor a la persona que estaban golpeando, decide no actuar o desmentir eso que no, es correcto, ¿no? Aquí no estaba pasando absolutamente nada y pues no es necesaria la presencia de la autoridad. Entonces prácticamente yo no puedo ejecutar un derecho de un tercero, ¿sale? Tendría que ser ese tercero quien haga valer ese derecho. Por eso es un derecho público, sí, porque es de acceso para todos, subjetivo, depende del sujeto llevarlo a cabo. Y esto también no solamente a esta interpretación llegó, sino que aquí lo podemos ver, ya se hizo más pequeño, pero este, si analizamos un poquito con más calma, qué es lo que significa, cómo es que está contenido, por qué es subjetivo, pues podemos llegar a la conclusión, obviamente, pues que corresponde al sujeto poderlo aplicar, ¿no? Entonces, los artículos constitucionales aquí nos menciona, lo voy a hacer un poquito más, ay, lo hice muy grande.
Los artículos constitucionales que contienen las garantías de seguridad jurídica, principalmente el 8, derecho de petición, el 14, el 16, principalmente estos son muy, muy importantes en este derecho de garantía de seguridad jurídica, pero también el 17, ¿no? No hacerse justicia por mano propia, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, principalmente. Y aquí el 8 me dice derecho a petición, el 14 no darle retroactividad en perjuicio de persona alguna, la garantía de audiencia, que fue creo que lo que expliqué la sesión clase pasada, garantía de exacta aplicación de la ley, de legalidad en materia civil, que por ahí nos conecta un poquito con la materia civil. El 16, en resumen, es garantía de la autoridad competente, porque no me voy a dirigir a una autoridad que ni siquiera tiene competencia. ¿Competencia en qué sentido? También hay que definir, ¿no? Y diferenciar competencia y jurisdicción. No son lo mismo. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo. Garantía de mandamiento escrito en el que se funde y motive la causa legal para cometer un acto de molestia contra un particular. Los famosos, de repente también, aquí me sonó un famoso retén, ¿no? Una revisión de rutina, que es un acto de molestia en particular. Te están deteniendo, te están diciendo que les muestres tus papeles, que les muestres esto, que, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? Es un acto de molestia. ¿Tienes alguna orden que venga fundado y motivado? No, es una facultad de la autoridad. Bueno, ese tipo de cosas son las que de repente pueden a lo mejor encajar como un ejemplo, pero no es la única. Existen más actos de molestia hacia los particulares, ¿no? Que no se encuentran fundados o motivados. Garantía de detención por orden judicial. También, la autoridad no te puede detener sin una orden judicial, a menos, y eso está contemplado en la Constitución, ya es cuestión de materia penal revisarlo, pero que se esté dando un delito en flagrancia, es decir, en el momento justo, ¿no? No hay oportunidad. Cuando se está cometiendo el hecho delictuoso, este, se puede detener a la persona y más adelante, bueno, pues ya se verifica evidentemente pues estas circunstancias, estos actos a lo mejor de detención y que sean ajustados a la ley. Solamente así en flagrancia, ¿no? Pero si no es la flagrancia, si no se constituye la flagrancia, pues entonces es un acto arbitrario, ¿no? Que la autoridad está cometiendo. El 17 también de seguridad jurídica, porque nadie puede hacerse justicia por mano propia, garantiza la expedita y eficaz administración de justicia, no procede la prisión por deudas de carácter puramente civil. La prisión preventiva, el artículo 18, solamente es válida contra delitos que merezcan pena corporal. El artículo 19, requisitos del auto de formal prisión. Bueno, está el auto de formal prisión, auto prácticamente en el sistema penal actual, auto de vinculación a proceso. Garantías de los inculpados, actualmente denominados imputados, las víctimas y los ofendidos por un delito. El 21, la imposición de las penas. Prácticamente esto ya es tema de materia penal, pero implica mucho que es una garantía de seguridad jurídica, ahora aplicada mucho en materia penal, ¿no? Porque me menciona víctima, ofendido, imputado, imposición de penas de la propia autoridad judicial, las facultades del Ministerio Público en la investigación de los delitos. El 22, la prohibición de la aplicación de penas inusitadas o trascendentales y de la pena de muerte, es decir, la prohibición de la tortura prácticamente o pena de muerte, que aquí en nuestro país no está permitida. El 23, ningún juicio penal puede tener más de 3 instancias. ¿A qué me refiero? Pues la primera instancia obviamente pues es la parte ordinaria, ¿no? La comisión de un delito, que el Ministerio Público judicialice, que conozca un juez de control, luego un juez de juicio oral o juez de enjuiciamiento, que termine con una sentencia, esa sentencia a lo mejor se apela, se va a la segunda instancia, eso es lo que menciona la segunda instancia. La tercera instancia prácticamente pudiera llamarse el amparo. O sea, lejos de ahí, si la autoridad de amparo determina que que sí hubo delito y sí hubo una responsabilidad por parte de la persona, ya no hay una instancia por arriba o por encima de ello que pueda determinar lo contrario, ni siquiera a nivel internacional, ¿no? ¿Se puede acudir a instancias internacionales? Sí, pero la soberanía del país pues no hace obligatorio la aplicación de a lo mejor
esas circunstancias. Pudiera tomarse como una recomendación, pero no es de aplicación obligatoria. Por eso menciona, ¿no? Las tres instancias. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito. Si ya te juzgaron, ya pagaste la pena, más adelante que te quieran volver a juzgar por lo mismo, no se puede. Se prohíbe la práctica de eh, absolver de la instancia. Y bueno, pues prácticamente a manera de resumen, esa es la garantía de seguridad jurídica. Por ahí dudas, preguntas, comentarios que existan. ¿Se entendió? Yo voy a Miss, aplicar. Ah, sí, te escucho. sí se entendió, Miss. Muy bien. Iba a decir, yo voy a aplicar el que calla otorga, ¿no? Entonces, este, pues pasamos en estos minutitos que nos restan, entonces, a derecho civil, tomando en consideración, o también por ahí mencionaba el tema de la propiedad y lo que cobija la propiedad. Entonces, por ahí también ya vimos en su momento, eh, pues un poquito sobre la posesión. Ahora, mi tema principal es el dominio, que no es lo mismo, va muy de la mano con la propiedad y evidentemente pues con la posesión. Pero, ¿qué es el dominio? ¿O qué es ejercer dominio sobre una cosa? Bueno, es un derecho real. Más adelante van a ver más a detalle lo que es un derecho real, pero implica una relación que una persona tenga con una cosa. Es un derecho real. Es un derecho que yo tengo sobre una cosa, principalmente porque existen los derechos personales, que creo que, pues, si abocamos la lógica, pues el derecho que se tiene o las relaciones que se tienen entre las personas, ¿no? Que implica, obviamente, o que inmiscuye al derecho. Ahora, una relación entre la persona y los objetos o las cosas, que evidentemente me pueden hacer propietaria, ¿no? No, es que no es mío, es de fulanito, pero pues yo lo tengo, es decir, estoy ostentando la posesión. Bueno, ese tipo de circunstancias que cobija el dominio. Primero, pues el derecho real implica una relación de una persona sobre una cosa. Menciona, por virtud del cual se produce un poder inmediato y directo sobre ella que debe ser respetado por toda la sociedad. Se contrapone a los derechos de crédito o personales que afectan a dos o más personas y afectan solamente a las personas implicadas sin trascender, sin trascender al resto de la colectividad. Esto, bueno, nos vamos a apoyar un poquito del artículo 348 del Código Civil Federal. La propiedad es el derecho, bueno, aquí ya estoy definiendo la propiedad, pero ahorita vamos a ver qué relación tiene el dominio con la propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Derecho, nuevamente, a gozar, prácticamente el goce y disfrute es la posesión, a poseer, ¿va? Y disponer de una cosa. La disposición, la posesión, me da el dominio sobre la cosa, ¿va? Sin más limitaciones que las que establece la ley. Bueno, porque también hay limitaciones establecidas por la ley, pero habría que aterrizarlos ya a casos en particular o casos en específico. Menciona, el propietario tiene la acción contra el tenedor. ¿Quién es el tenedor? El que posee o el poseedor. Tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla. Esto es importante porque esta simple oración menciona el propietario tiene la acción, ya me está dando un derecho de acción, que eso a lo mejor en materia civil, en el Código Civil, hay una acción denominada acción reivindicatoria. ¿Y dónde tiene su origen o su sustento? El propietario tiene acción, ya me está dando la facultad de accionar, contra, ok, el actor va, ¿quién va a ser el demandado? Contra el tenedor o poseedor de una cosa para reivindicarla. Ahora, esto me da la figura de la acción reivindicatoria. Expresamente lo dice, me da el propietario, yo soy la propietaria, tengo la acción en contra de quién. Pudiera ser de la persona que le estoy rentando, ¿no? Mi propiedad y no me la quiere regresar, no se quiere salir, y que le haga como pueda. Entonces,
El 17 expresamente, si nos aterrizamos un poquito a lo que estábamos viendo, me prohíbe hacerme justicia por mano propia. Es decir, ¿qué no se puede, no lo puede sacar? O sea, a lo mejor la lógica me lleva a decir que no lo puede sacar si es su propiedad. O sea, que vaya y lo saque o que vaya y le diga a la policía y que lo saquen por la fuerza. A lo mejor esa es la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque es su propiedad, porque tiene las escrituras, porque tiene el título de propiedad, porque, bueno, sencillamente porque así es. Puede disponer de su propiedad. Entonces, eso es lo que a lo mejor me protege, ¿no? A lo mejor lo que yo estoy basando mi lógica para decir que así pudiera ser y no sería ilegal. Malo que no fuera el propietario y que venga a querer hacer su voluntad con una objeto, un inmueble que no sea suyo. Pero si es suyo lo pudiera hacer. Entonces el 17 me prohíbe que yo haga justicia por mano propia. Tengo que ejercer mi derecho. Sí, tengo derecho, por supuesto, pero tengo que hacerlo correctamente, que es accionar al sistema de justicia, pues para que ya en su momento pues, el juez ordene que se saque a las personas, ¿no? Pero primero las personas también a lo mejor están poseyendo el inmueble por derecho, por un derecho real también, que se contrapone a mi derecho real de propiedad. Y ellos tienen un derecho real de posesión. ¿Cuál pudiera ser el supuesto para que se contrapongan ese tipo de derechos? Si estoy hablando del mismo inmueble, y de un propietario que es diferente al poseedor, precisamente en un contrato de arrendamiento. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, yo propietario celebré en pleno goce, uso de derecho, un contrato de arrendamiento con otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es mi derecho y cuál es mi obligación? Yo como arrendador, mi derecho es, obviamente, pues el arrendamiento es una contraprestación. Te doy la posesión a cambio de una renta, ¿sale? Ya la cantidad que fuese, ¿no? Pero se está recibiendo una renta por la posesión temporal, eso sí, tiene que ser temporal, del inmueble. Entonces, en esa tesitura, si yo firmé a lo mejor un arrendamiento por 6 meses, vamos a suponer que sean 6 meses. En el tercer mes me cayó gordo el arrendador o quiero recuperar mi mueble, quiero sacarlo. ¿Por qué? Porque es mi propiedad. Entonces, tú, por ejemplo, Ame, ¿crees que eso sería posible o sería justo o no? Con todo lo que acabas de escuchar. Pues sí sería justo, ¿no, Miss? O sea que ya pasaron 3 meses y yo quiero recuperar mi propiedad, ¿lo puedo ir a sacar a mi arrendatario, al que me está Sí, Miss. rentando? Ok, bueno, bueno, te comento, el derecho de posesión también está protegido. No puedo sacarlo así como así. Tal vez pudiera intentarlo, pero por la vía correcta, que es la vía judicial. Interponiendo qué, a lo mejor una acción reivindicatoria. No puedo deshacer el trato nada más porque a mí se me da mi gana y porque yo tengo la propiedad. Entonces, pudiera decir, bueno, la propiedad o la posesión, pesa más la propiedad. Esa sería la lógica. Pero no es así porque estaría dejando yo en estado de indefensión a lo mejor a la persona que está habitando. Si está pagando su renta puntualmente, si no, o sea, en realidad está cumpliendo con sus obligaciones, tiene el derecho de disfrutar por lo que ella está pagando. Entonces yo no puedo arbitrariamente llegar a quitarle la posesión, aunque yo sea la propietaria, porque lo estaría despojando. Yo estaría cometiendo un delito. Si yo llego y por la fuerza lo quiero sacar, estaría cometiendo un delito de despojo, pero es su propiedad, sí, pero estoy contraponiendo un derecho real con otro derecho, pues que considero que sea personal, porque ya es algo que tengo en contra del propietario, ¿no? Pero es un derecho real que, ¿dónde lo está sustentando? Es que yo tengo un contrato de arrendamiento, estoy cumpliendo, tengo aquí mis depósitos, están mis recibos, estoy cumpliendo, o sea, no estoy alterando, la casa está en perfectas condiciones, solamente, bueno, pues, no sé, me quieren sacar de la vivienda, o me sacaron injustamente de la vivienda, entonces se puede cometer un delito de despojo, ¿no? ¿Por qué? Porque está protegido el derecho también real de posesión.
Lo que el dominio tiene, el dominio cobija a la propiedad, a la posesión, ¿va? Entonces, si aquí este último párrafo me indica el propietario tiene derecho de acción en contra del tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla, si bien es cierto que aquí lo dice, tiene el derecho de acción, pues entonces tiene que hacer eso, accionar al órgano judicial, pues para que estudie, analice las circunstancias, se tenga la posibilidad de oír al tenedor o al poseedor su versión, defenderse, es precisamente el principio, una garantía de seguridad jurídica, es que todo mundo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, ¿sale? Si con las pruebas y con los hechos que se vistieron en el juicio no logré acreditar mi preferencia en el derecho, sencillo, pues perdí la instancia, fui vencido en juicio, pero tuve un juicio, tuve la oportunidad de defenderme y las acciones también, pues para poder oponerme a lo mejor a la decisión de la autoridad, ¿no? Y aquí, bueno, lo puse entre paréntesis porque viene, ahora sí, esto a lo mejor puede ser un poquito más procesal, pero pues hay que ir, pues de una vez, ¿no? Compaginando o haciendo amigos el derecho sustantivo con el derecho procesal, con el derecho adjetivo. Y ¿qué es la acción de reivindicatoria? Es precisamente pues lo que eh, en el parrafito este tan importante, que es más, hasta lo voy a poner un poquito más grande, pues me dice el derecho del propietario para poder que tenga contra el poseedor de la cosa, vamos a suponer un inmueble, para que se pueda reivindicar, ¿sí? Que regrese a mí la posesión, a mí que soy el propietario o la propietaria. Y menciona, la acción reivindicatoria definida según la ley es la acción en la que el actor alega que es propietario de una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y consecuentemente pide que se le condene a la devolución de dicha cosa. Dicha acción, en ciertos casos, permite también la restitución o el valor de los frutos y gastos. Es la acción judicial que puede ejercitar el propietario de una cosa contra las personas que la poseen sin ser propietarios. Entonces, pero aquí es muy claro que el actor alega que el demandado posee sin derecho para ello. Si tengo un contrato, tengo derecho para poseerlo. Entonces, la acción iría para atrás. O sea, el demandado podría poner, obviamente, pues, alguna excepción, que la excepción o la función de la excepción es destruir a la acción. Tú ejerces tu derecho de acción como actor, como propietario de la casa, del inmueble. Yo, como demandado, ejerzo mi derecho a oponer una excepción. La excepción, tratar de destruir tu acción. Entonces, sencillamente, sí, puedes a lo mejor demandar la reivindicación del bien, pero yo tengo el derecho de poseerlo porque hay un contrato de por medio que todavía no se vence, que he estado cumpliendo y que puedo demostrar ese cumplimiento. Entonces, solamente así, o bueno, ya dependiendo el caso, ¿no? Como esté la situación, a lo mejor llegó mi propiedad, me fui de vacaciones y llego y hay una persona adentro que quién sabe quién sea, que ni lo conozco, que está poseyendo mi propiedad sin derecho alguno, pues ahora sí, no lo puedo sacar a la fuerza porque evidentemente tengo que hacerlo por la vía correcta, que es la vía judicial. Reivindícalo, no tiene derecho de poseerlo, entonces no va a acreditar la posesión, ni lo conozco, yo me fui de vacaciones, cerré bien, ya llegué y ahí estaba, ¿no? Que son los famosos paracaidistas, pudiera ser eso una alternativa, este, pues pueden existir varios supuestos, ¿no? A lo mejor yo tenía un arrendatario, llego y ya está una persona que yo ni conozco y que me dice que fulanito le rentó, bueno, pues a lo mejor fulanito no tenía derecho a subarrendar algo que no es suyo. Pudiera ser, pido la reivindicación. O que si bien es cierto, a lo mejor celebramos un contrato de arrendamiento, pero ya van 3 meses que no me paga. Entonces ya no tiene derecho porque está incumpliendo su obligación, entonces me da el derecho de que me reivindique y no tengo la necesidad de esperar los 6 meses o el año a que se vence el contrato, ¿no?
Sencillamente, pues ya no dejó de cumplir, entonces yo tengo el derecho a que se me reivindique porque perdió su derecho él. Entonces, ya no tiene derecho de posesión, según lo establece la ley. Para su ejercicio se necesita pues tener la titularidad. Para el ejercicio de la acción reivindicatoria, pues tienes que ser el propietario. O sea, a lo mejor es que yo soy hermano del propietario y me encargo. No, tiene que ser el propietario, ser el titular del derecho. Entonces, pero es que no está, se encuentra en otro país. Bueno, se pueden arreglar ese tipo de circunstancias mediante un poder notarial. Ah, bueno, tienes el poder, ok, acredito mi personalidad. No soy el titular porque no está mi nombre, pero tengo un poder notarial para poder ejercer este tipo de actos a nombre y representación de quien sí es el titular, es decir, para que pueda ejercer su derecho a través de un tercero, ¿va? La titularidad de propietario, que el que ejerce la acción reivindicatoria sea efectivamente su propietario, bueno, se indica, ¿no? ¿Cómo es que acreditas tú la propiedad? Bueno, pues la escritura pública, que se encuentra debidamente inscrita en el registro público, y bueno, ok, acredito esa primera cuestión. La posesión injustificada de la cosa por parte de la parte demandada, que debe demostrarse que es una posesión indebida. Entonces, ok, yo demuestro ser el titular, pero a lo mejor, ¿cómo es que puedo demostrar que es una posesión injustificada? Ah, bueno, ni siquiera tiene un contrato de arrendamiento. Entonces, es una posesión injustificada. La identidad de la cosa, objeto de la acción, ¿no? Entonces, ¿qué es prácticamente eh, que el inmueble, o sea, la identidad que existe entre el inmueble, que sea mi propiedad? Entonces, y que sea precisamente que la posesión y la propiedad se esté tratando sobre el mismo objeto, ¿no? Eso es a lo que se refiere la identidad de la cosa objeto de la acción. Y la consecuencia de la acción reivindicatoria contra el demandado es la obligación de restituir la cosa objeto de la reclamación con los frutos, mejoras y accesorios. Es decir, salte de mi propiedad, págame las rentas que no me pagaste, un ejemplo, ¿no? Y pues a volar, ¿no? Y hasta el juicio, ¿no? Si me costó el juicio, pues adelante. Entonces, restituye mi derecho. Sencillo. Por lo tanto, podríamos decir que todos los derechos reales, la propiedad o el dominio en el que se atribuye a su titular todas las facultades, el dominio atribuye al titular todas las facultades que pueden ejercerse sobre las cosas y los derechos que surjan del pensamiento humano dentro de los límites que establece la ley, la moral, el orden público y en el contexto de su función social a los que responden el imperativo constitucional. Contenido del dominio o del derecho de la propiedad. Prácticamente, pues yo puedo tener la propiedad, pero carezco o momentáneamente no tengo el dominio, aunque yo sea el propietario. Parece contraproducente decirlo de esa manera, pero la diferencia es clara. El dominio se tiene cuando se tiene la propiedad y la posesión. O sea, cuando la propiedad y la posesión la sustenta una misma persona. ¿Ok? Yo como propietario o ese dominio puedo disponer como yo quiera de ese bien o ese objeto. ¿No? Es decir, sí es mi propiedad y mi deseo es arrendarlo. Bueno, entonces, mi deseo entonces es desprenderme de la posesión para otorgarle el disfrute, el goce de esa posesión a otra persona, pero a cambio, obviamente, pues de un dinero cierto y mensual, ¿no? Una renta, que es precisamente lo que se le denomina propiamente. Entonces, ya perdí el dominio, tengo la propiedad, sigo teniendo, la propiedad no la he perdido, perdí el dominio porque perdí la posesión. No perdí, la cedí temporalmente, pero en cuanto la recupere vuelvo a tener el dominio. Solamente quiero que quede un poquito claro las figuras del dominio, de la posesión, de la propiedad y que el derecho de propiedad y el derecho de posesión están tutelados por la ley, es decir, se puede contraponer. Y en el ejemplo claro que estaba explicando hace ratito, es que si bien es cierto el poseedor eh, tiene derecho a poseerlo, entonces su derecho también está garantizado por la Constitución, ¿no? Y que tiene pues ese derecho a que se respete su derecho de posesión
legal que tenga, ¿no? Es decir, no porque la propiedad sea un derecho que pese más que la posesión, signifique que voy a vulnerar el derecho posesorio, porque también está protegido por la ley y está garantizado también, ¿no? Tiene que estar garantizado por la autoridad. El dominio es cuando estos dos no están contrapuestos y están pues en una sola persona, en un solo grupo de personas. ¿Qué puede ser una persona? A lo mejor una inmobiliaria, ¿no? Una empresa que es dueña de tal condominio. Ah, bueno, pues se trata de una persona moral, sencillamente, pero esa persona moral está ejerciendo el derecho de propiedad y a lo mejor también, pues los que integran tal vez la persona moral, precisamente porque no es una persona física, no puede habitar el inmueble, pero a lo mejor los quienes integran, los socios a lo mejor que integran esa persona moral, sí tengan a lo mejor esa posesión. Entonces, quiero que quede un poquito claro estos temas y que vayamos identificando poco a poco cuáles son las semejanzas, pero también cuáles son las diferencias entre ciertas figuras jurídicas como la posesión, el dominio y la propiedad. Si no va quedando claro, pues tenemos la libertad de expresarlo, y a lo mejor pues poderlo resolver o tratar de explicar de una forma diversa. Entonces pregunto, a ti, Ame, porque pues eres el rival más fuerte. ¿Va quedando claro? ¿Sí se va entendiendo? Sí, Miss. Ok, bueno, entonces confiando en esa respuesta plenamente, te agradezco por haber estado en la clase, por tu atención, por tu participación. Te deseo unas excelentes vacaciones. Nos vemos pues, regresando de ellas para poder darle ya un cierre formal a las asignaturas y que, bueno, pues que los objetivos se vayan cumpliendo, ¿no? También hay que estar al pendiente de la plataforma. Si bien es cierto que es un tiempo para descansar, pues también hay que poner atención y que no se nos junte todo hasta la mera hora, ¿no? Hasta el cierre. Y que las dudas que vayan saliendo académicas o de la materia, pues con todo el gusto del mundo, pues puedo atenderlas y resolverlas. Entonces, pues gracias, felices vacaciones, nos vemos hasta pues regresando de vacaciones, ¿no? Prácticamente en la semana de vacaciones, el próximo miércoles que nos corresponda. Que pases excelente noche y hasta luego. Gracias, Miss. Igualmente, que pase bonitas vacaciones. Que descanse. Gracias y bueno. Gracias.